vamos a invitar a nuestro conferencista invitado para que active su cámara, su micrófono y nos cuente cómo está la mañana de hoy, qué tal la energía para abordar este espacio de capacitación. Bienvenido, Germán. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, dándoles un caluroso saludo y el agradecimiento por la asistencia a esta pequeña charla que ya pues se nos volvió dentro del argot popular. Estamos en el día a día, lo que se nos viene, y pues con la esperanza de que por lo menos cuando llegue toda esta nueva carga tributaria estemos preparados con los recursos para hacerlo. En el entretanto, pues vamos a estar aquí preparándonos para lo que hay. Todavía tenemos esperanzas de que esto va a mejorar y por lo pronto lo que tenemos es que prepararnos para lo que hay, cumplir las formalidades que existen. Esto no es ninguna camisa de fuerza, esto no es una obligación que se impone y que es difícil de cumplir, es simplemente prepararnos. Para eso estamos aquí. Dudas que tengamos, pues las tenemos que estudiar y afortunadamente las herramientas de investigación existen, es muy fácil de encontrarlas ahora, pero por lo pronto pues vamos a dar como ese abrebocas y dentro del popular que estamos, pues como para saber a qué nos vamos a tener o qué podríamos estar obligados en dado caso en que llegamos a cumplir, a estar obligados por el cumplimiento de algunos de los requisitos. Como les digo, esto no es una camisa de fuerza, esto no es que el hecho de que me toca declarar renta, entonces me toca pagar, me toca desprenderme de algunos recursos, no necesariamente. Ahora, cuando yo tengo unos recursos significativos, pues sí, ya debemos de alguna manera cumplir con esa obligación, con ese aporte, porque pues el Estado somos todos y el Estado necesita de nuestros recursos para financiar todas las inversiones que se necesitan hacer. Perfecto, Germán, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ya tiene los permisos de presentación, solo lo ponemos en modo presentación, esas diapositivas. Y también la invitación para todos ustedes para que a medida que vaya avanzando la conferencia y tengan dudas, por favor nos las planteen a través del chat. Tendremos unos últimos 15, 10 minutos para desarrollar, pues, obviamente estas preguntas, darle respuesta de la mano de nuestro especialista. Bien, Germán, este espacio es todo tuyo. Nos veremos más adelante. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces ya nosotros estamos hablando, ya se nos acerca el momento de cumplir esta obligación formal, ya digamos que las empresas o las personas de la economía formal, los formalizamos porque desafortunadamente siempre todas las reformas tributarias y la legislación recaen sobre los formales, recaen sobre los mismos, pero ustedes ven que los focos de evasión y ilusión siguen intactos. Y cuando están intactos, cuando se logra tratar de focalizar en algunos, pues vienen leyes o acuerdos en el Congreso que siguen de alguna manera privilegiando a algunos sectores. Si vamos a profundizar acá, pues ustedes van a ver tema de hidrocarburos, mineros, no sé qué, sin ir más allá y ser monótonos del tema, lo que fue Odebrecht en su momento, que tuvo un contrato de estabilidad jurídica casi que muy particular, en fin. Entonces ya ahorita las empresas cumplieron las formalidades de declaración de renta de personas jurídicas, cumplieron con el suministro de la información exógena y ya nos corresponde ahora a las personas naturales también cumplir nuestro deber de ir a presentar la declaración de renta y si nos toca, pues también nos toca hacer el pago correspondiente de acuerdo a los montos que vayamos a obtener o que hayamos obtenido. Aquí vamos a hablar es de lo que ya ocurrió en el año 2021. Aquí vamos a declarar es por el periodo grabable 2021. Por eso, la reforma tributaria, si se llega a dar en lo que queda del año, esa reforma nosotros vamos a ver ya el efecto en el bolsillo en el 2024, porque aplicaría para el año grabable 2023 o 2022 si es que queda con vigencia de este año. Si queda con vigencia de este año, entonces va a quedar para el año grabable 2022 que se presenta en el 2023 o si va a quedar con las aplicaciones, si llega a haber alguna regulación de personas naturales y que queda que el periodo grabable va a ser el 2023, pues lo tendremos efectos para el 2024. Pero si mal nos va, entonces en el 2023 estaremos ya con los nuevos efectos que tenga la reforma tributaria en cuanto a personas naturales y rentas de personas naturales se refiere, porque se quiere pues grabar muchas otras cosas, pero de pronto sí hace rato están con el tema de que las personas naturales no tributamos
lo que corresponde. ¿Eso es discutible? ¿Sí o no? Eso depende. Hay muchos casos en los que particularmente yo estaría de acuerdo en que deberían hacer una contribución. En el caso de las pensiones que son altas, o sea, para mí una pensión de más de 15 salarios mínimos es una pensión que debería tributar, pero pues es una opinión muy particular porque en el tema de pensiones van y cuando una persona cumple con su pensión significa que esos ahorros que hizo ya estuvieron sometidos a la tributación. Pero digamos que en el caso de esas pensiones altas que existen, de más de 40, 30 millones de pesos, hablemos específicamente de parlamentarios, porque del sector privado poco conozco, que trabajaron 4 años y se pensionaron, lo que ahorraron nunca les alcanzó, nunca les iría a alcanzar para recibir la pensión que están recibiendo. Entonces, desde ese punto de vista es que yo veo que las pensiones sí deberían tributar. Las pensiones de 5 o 10 millones de pesos, pues son personas que hicieron sus aportes y los hicieron sobre una base igual y que por eso reciben una remuneración parecida. Pero aquellas que son subsidiadas, los subsidiamos y fuera de eso no pagan, pues bueno, son temas discutibles. Bien, lo primero que nosotros vamos a ver, y vamos a estar obligados, si ya estamos obligados a declarar renta, entonces tenemos que ir a mirar cuál es el formulario que vamos a utilizar, ya sea el formulario 110 o el formulario 210. Antes, las personas naturales comerciantes lo hacían todo en el formulario 110, porque pues eran de régimen común, se asimilaba como si fuera una empresa, una persona jurídica, pero solamente que le daban el plazo hasta el mes de agosto para que presentara su declaración de renta. Luego ha venido cambiando y ya lo unificaron todo el formulario 210 para la persona natural sin importar la característica que tengas, que sea un profesional independiente, que sea un asalariado o que sea un empresario que ejerza alguna actividad comercial, ya no tiene que ir a mirar el formulario 110, sino que simplemente va al 210. El 110 sí sigue, pero ese sigue para los que no son residentes fiscales. Más adelante vamos a hablar de cuándo se considera un residente fiscal o no. Entonces, aún para personas naturales es vigente, pero con esa característica, que sean personas naturales no residentes y sucesiones ilíquidas de no residentes. Entonces, lo primero es el formulario en el que vamos a diligenciar nuestra declaración. Bien, ¿cuáles son las variables que obligan a declarar? Entonces, para la declaración de renta, nosotros tenemos sine qua non que cumplir cualquiera de estos elementos. Que sea un patrimonio bruto, si no es por patrimonio bruto, vamos y miramos los ingresos. Si no miramos los ingresos, vamos y miramos tarjetas de crédito si tenemos. Si no tenemos tarjetas de crédito, vamos y miramos qué compras hicimos. Y si no hicimos compra ni nada de eso, pero mi banco, en mi cuenta bancaria, tuve unos movimientos, allí también me toca mirar esa variable. Entonces, si se dan cuenta, no necesariamente hay que ser rico para declarar renta. Y ahora, ustedes ya han visto que la tendencia es que una persona de 10 millones de pesos en adelante, que tenga 10 millones de pesos mensuales, ya se considera archimillonario para efectos tributarios. ¿Sí? Una persona con 10 millones de pesos puede tener un nivel de vida medianamente cómodo si esta persona, por ejemplo, no tiene hijos, vive solo, es juicioso, etcétera, puede que ese dinero le alcance para llevar una vida medianamente cómoda. Pero cuando son 10 millones de pesos, tienen hijos, bueno, ahora si no tienen hijos, digamos que los millennials ahorita, con el tema de tener hijos y no sé qué, entonces ya se volvió algo como un tabú tener hijos, entonces no quieren tener hijos, pero tienen mascotas. El sostenimiento de una mascota es inclusive mucho más costoso que el de un hijo. Y lo digo por un cliente en una veterinaria que tengo, de cuando veo esas facturas exorbitantes por la medicación y el tratamiento que le dan a esas mascotas. Pero en fin, entonces vayamos siempre y miremos estos 5 elementos si yo ejerzo algún tipo de actividad. ¿Sí? O sea, ahora, si yo no ejerzo ninguna actividad, estoy en la casa, solo me levanto a la hora que quiera, pero de pronto me dan dinero del exterior, tengo un hijo, un hermano, un esposo, qué sé yo, que me hace unos giros mensuales desde el exterior, no sé qué, yo diría, no, yo no tengo que declarar renta porque pues yo no tengo ninguna actividad, no ejerzo ninguna actividad comercial. Pero usted en el banco, se tuvo que abrir una cuenta para que le llegaran esos giros, ¿cierto? Entonces, usted dice, no, yo no tengo patrimonio porque no tengo nada. No tengo ingresos porque no trabajo. No tengo tarjeta de crédito. Compro en el mercado, pero eso lo compro en la plaza.
Ah, listo, no tengo que declarar. Ojo, si usted tiene una cuenta bancaria o le consignan por esos nuevos métodos de pago que han salido vía celular, etcétera, allí podríamos quedar obligados. Entonces, todas estas variables hay que verlas. Ojo, una persona que no mire patrimonio, no mire ingresos ni nada, pero de pronto en algún momento fue comerciante o es comerciante y por allá en el RUT se clasificó como responsable de impuesto a las ventas o responsable del impuesto nacional del consumo, esa persona sí o sí ya está en la obligación de declarar renta. Sí, esa persona no se va a poner a mirar patrimonio, ingresos, no sé qué, nada. Esa persona tiene el RUT, está esa obligación, ya debe cumplir esa formalidad. Listo. ¿Cuáles son los topes? Entonces ya miren, ya yo me senté, me puse a meditar y dije, bueno, tengo un patrimonio de tanto, tengo ingresos de tanto, entonces vamos a ver cuáles son los montos. ¿Cuánto vale su casa? No, mi casa vale 50 millones de pesos. Voy y miro la evalúo catastral y la evalúo catastral del año 2021 decía que eran 50 millones de pesos, luego no tengo obligación de declarar. Ah, que cuando estuve en la casa la alquilé o me contrataron para un youtuber, no sé qué, y me consignaron y me gané 60 millones de pesos. Mi casa vale 50 millones de pesos, no estaría obligado a declarar patrimonio. Pero tuve ingresos por 60 millones. Uy, y el tope para el 2021, ¿cuánto era? 50 millones 800 mil pesos. Ya quedé obligado a declarar. Digamos que usted, su casa vale 50 millones, que sus ingresos no fueron de 60, sino de 40, por esos dos no estaría obligado. Fue, hizo una compra de tarjeta de crédito y movió, hizo avances o adquisiciones de electrodomésticos, qué sé yo, esas adquisiciones le sumaron 52 millones de pesos, queda obligado a declarar por compras con tarjeta de crédito. Digamos que no compró nada, sino que fui y compré una casa de interés social, qué sé yo, una casa que pueda que su valor sea más de 50 millones de pesos. Una casa de interés social, no es una casa de ricos, pero es una casa que puede costar más de 80 millones de pesos. Allí ya usted hizo unas compras que superaron el tope de los 50 millones de pesos, queda obligado a declarar. Digamos que no tiene con ninguna de los demás y tomemos el ejemplo de la persona que recibe giros del exterior. Esta persona, si tiene una cuenta bancaria en una entidad colombiana y tuvo movimientos por más de 50 millones de pesos, de 50 millones 800 mil pesos, debe cumplir con ese deber formal. Declarar renta no significa pagar. Declarar renta no significa pagar. Simplemente para estos casos, cuando son cuantías así mínimas, llamémoslo pequeñas en el sentido de los que cumplimos con los deberes formales, se toman para también llevar como una estadística. Y ustedes han visto que siempre dicen que de los 10 millones de personas que en la economía, las personas naturales solamente 2.500.000 declaran y esos 2.500.000 apenas como 1.200.000 pagan. Esa base la quieren ampliar. Dicen que no puede ser que 10 millones de personas tan solamente estén en una actividad económica y que tan solo ese 10 apenas un 20% pague. Entonces, quieren bajar esos topes. Yo diría que más por ingresos que por patrimonio, porque pues por patrimonio, digamos que ya el solo hecho de tener una vivienda, los que tienen la fortuna de tener una vivienda, pues ya más para abajo, no sé qué puedan hacer. Si una persona que tenga un patrimonio de 60 millones de pesos es una persona que medianamente tendrá una casa o tendrá un lotecito, o tendrá algunas removientes, qué sé yo. Pero si lo bajan, será para lo que son ingresos. Porque siempre han dicho que las personas que ganan más de 2 millones de pesos deberían cumplir con el deber de declarar. Y digamos que ahorita los que pagan impuestos por lo que son rentas laborales están más o menos en un promedio de los que vengan 5 millones y medio de pesos para arriba, porque a eso se le hace una depuración y hasta el 40%. Entonces, digamos que los que ganan 4 millones de pesos declaran, pero no estarían obligados a pagar. Lo que quieren es bajar ese tope también para que, así sea un 1 o un 2%, pues todas las personas puedan contribuir de al menos el 1% o el 2% de su renta líquida o sus ingresos que hayan obtenido. ¿Cuáles son los documentos que yo voy a...? Si yo ya miré eso, ¿cierto? Yo ya me fui, hice la evaluación, miré si tengo mi patrimonio alto, miré si tuve movimientos bancarios, miré si tuve hice algunas compras de acciones o pronto vendí cartera.
Sí, porque a veces está uno tranquilo cuando lo llaman del banco, venga que le compro su cartera al 1%, no sé qué, y mucha gente lo que hace es vender, tiene una cartera de 20 millones, y dice que se la compra, le dan otro préstamo de 20 millones y no paga lo otro, lo que empieza es a ahogarse más en deudas. Casos he visto. Entonces, bueno, si ya hizo su evaluación, no sé qué, y dice, sí, yo cumplí alguno de los 5. No tengo patrimonio, no tengo trabajo, pero por allá por consignaciones cumplí. Mi mamá me dijo que le prestara la cuenta porque iba a recibir una casa, iba a recibir la plata, entonces yo se la presté, cumple el tope de las consignaciones. A veces la DIAN es tan benevolente que ni siquiera se tiene que ponerse a mirar siempre los requisitos, sino que la DIAN le dice, señor, de acuerdo al reporte del banco, vemos que usted cumple uno de los requisitos del artículo 592, por favor, sírvase revisar su situación y si es así, presente la declaración de renta tal día. Ellos le avisan. Gracias a que el banco o las entidades financieras reportan todos los pormenores de las transacciones que se tienen allí. Entonces, por eso muchas veces han caído personas, o han caído no, les han avisado a las personas que están en la obligación de declarar. Siempre que les llegue un persuasivo de la DIAN, pónganle cuidado. Ese persuasivo no es ninguna amenaza, uno siempre lo toma como una amenaza, pero no lo es. Hay que verlo con la benevolencia, con la gratitud de que le están avisando de cumplir esa obligación, porque si usted no la cumple, ya sí se hace acreedor a una sanción por extemporaneidad. Y ahí sí, usted puede que solamente tenga que cumplir con el deber formal de declarar, pero si no lo presenta a tiempo, sí va a tener que pagar una sanción, y esa sanción es mínimo de 380.000 pesos. Injusto, claro, a mí me parece súper injusto que usted tenga que pagar una sanción sin tener una capacidad económica. Digamos que somos casos excepcionales, ¿no? Las personas que ya ganan más de 10 millones de pesos, las personas tienen su asesor tributario, esas personas tienen quien les ayude, quien les hable de eso y probablemente no van a caer en un olvido de eso. Pero aquellas personas que por accidente, una persona que compró una casita, un inmueble, su primer inmueble y se le dieron por subsidio, qué sé yo, lo que sea, y lo compró, esa persona en la vida pensará que le toca la renta porque la renta uno piensa que eso es para ricos. Y resulta que los que ya ganamos más de un salario mínimo somos ricos, tributariamente hablando. Entonces, digamos que cuando pasa eso y hay esa omisión, ese olvido, sí nos toca pagar una sanción. Y la sanción mínimo que siempre se debe pagar son de 10 unidades de valor tributario, 380.000 pesos. Las unidades de valor tributario son 38.000 pesos. Entonces, lo que sí no podemos hacer es olvidar, y para eso estamos acá, como para tratar de tener una idea de a quiénes nos toca cumplir esa obligación y llevarla a feliz término en los plazos establecidos. Desde el año pasado está el calendario tributario donde nos avisaron en qué fecha nos toca. Lo que pasa es que se nos olvide, no le ponemos cuidado a eso hasta que nos llega un bono de sanción por extemporaneidad. Bien, entonces, como nosotros vimos que eran 5 elementos, pues nos toca determinar a ver si ya estamos obligados a declarar, vamos y miramos qué necesito para sustentar las cifras en el formulario. Entonces, cuando yo tengo el patrimonio, entonces, ¿qué me toca tener? Ya usted tiene que declarar, ¿cierto? Ya usted se dio cuenta que por patrimonio cumple el tope, entonces usted si no tiene ingresos, listo. Entonces, usted simplemente ya para determinar el patrimonio, muestre los prediales que tenga, liste los prediales del año grabado 2021, las escrituras si fue que compró el apartamento. Pero además usted tiene un patrimonio alto, o bueno, alto no, un patrimonio de 165 millones de pesos y tiene su trabajo. Sí, tiene su trabajo, usted se gana un mínimo, ese mínimo son 14 millones al año, 15 millones al año mal contados. Entonces usted va a tener que, y le consignan en una cuenta, pues ya usted cumple con todos los deberes, entonces si le quedó plata en la cuenta de ahorros, eso es un parte de su activo, tiene que tener un extracto bancario donde le conste cuáles son los valores que debe declarar como activos en su patrimonio, perdón, como patrimonio en su declaración de renta, la cuenta de ahorros constituye un activo. Si de pronto tiene el privilegio de tener inversiones, yo les recomiendo, si pueden hacerlo, métanse con las inversiones, que es un ahorro a largo plazo y beneficia muchísimo. Si usted de pronto compró el vehículo, tiene que tener al comprar puede que usted haya comprado un vehículo y le hayan prestado el 100%, pues ese vehículo usted lo lleva como su patrimonio y también lo llevará como una deuda. Ya más adelante vamos a ver lo que son las deudas. Y si tiene deudas,
alguien le ha entregado una letra, un pagaré, y lo demás, pues también tendrá que tener esos documentos que le soporten los valores que usted va a llevar a la declaración. Esta información toda la suministra la DIAN ha hecho una pedagogía muy grande sobre esto. Como les digo, la comunicación ahorita, la información está de muy fácil acceso, entonces, pues digamos que no nos podemos dar por sorprendidos cuando nos llegue algún requerimiento de estos o algún persuasivo de estos. ¿Alguna ventaja existe en que ya la declaración de renta va a llegar por factura? ¿Sí? Y ustedes vieron que eso está desde la ley, desde el año pasado, la ley 1755, donde ya se estableció que la declaración de renta iba a ser por factura. ¿Más fácil o no? Depende, porque la oportunidad que yo he tenido de hacer las declaraciones sugeridas de algunas personas que yo asesoro, estas declaraciones sugeridas que llegan son locas. Como decía algún candidato, re locas, papi. Eso no tiene asidero y pues digamos que la norma todavía al mirar que existen como esas inexactitudes le dice a la persona, yo le envío la factura, pero si usted no está de acuerdo, pues tiene 2 meses para presentar la declaración de renta. Bien. Para determinar ingresos, entonces ya sé yo que le tocaba declarar por patrimonio, ahora vamos a mirar si le toca declarar por ingresos. Hay personas que ganan mucho dinero y no tienen nada de patrimonio. Hay personas que pueden devengar 500 millones de pesos al año y no tienen absolutamente nada de patrimonio, no tienen un inmueble, un vehículo, un televisor, qué sé yo, es gente que son formas de vivir, pero las hay. Pero si usted va a declarar por ingreso, entonces, y es empleado, pues su patrono o su empleador le tendrá que entregar un certificado de ingresos y retenciones con todos los datos allí pertinentes de cuánto fue el pago por salarios, por comisiones, por prestaciones sociales, cuánto fue el descuento que le hicieron por salud, por todo lo que fueron aportes a la seguridad social, si tiene de pronto ahorritos en el banco le entregará un certificado por los rendimientos financieros que obtuvo su dinero mientras el dinero estuvo ahorrado. Si de pronto tuvo una calamidad y tenía un seguro de vida, una enfermedad, qué sé yo, y recibió dinero por esa indemnización, pues el seguro tendrá que darle un certificado que conste cuál fue el dinero que usted recibió. Si de pronto tiene la oportunidad de ser accionista o tener cuotas de participación en alguna entidad y esa entidad de pronto le pagaron dividendos, pues allí tendrá el certificado de pago de los dividendos que le hayan dado. Y, en fin, cualquier documento que constituya ingreso, pues debemos tenerlo como soporte para llevarlo allí. Ojo, a nosotros nos gusta ser creativos y decir que no nos ganamos todas esa plata. Ojo porque la DIAN, todas las personas jurídicas entregan información a la DIAN. O sea, cualquier acto de formalidad que usted haga está reportado a la DIAN. ¿Sí? Por eso es que a veces es, digamos que siempre caen en los formales. Es decir, usted llega y presta un servicio y se lo consignan a su cuenta y usted piensa hacerse loco en no declararlo, no lo haga porque la DIAN ya tiene esa información porque o se la suministró el banco o se la suministró el pagador del servicio. Entonces esa información ya está toda disponible allí, entonces no se le ocurra empezar a omitir ingresos, salvo que usted venda en la calle, mejor dicho, donde no haya ninguna oportunidad de rastreo, ahí es donde usted podría llegar a ocultar ingresos y demás. Yo que le aconsejo no haga eso, no lo haga, porque ustedes han visto que hace poco salió el caso de un señor que estaba preso por no pagar 200.000 pesos de IVA que debía y como eso es un dinero público, pues eso se convierte en un delito. Pero en lo que conste, todo lo que sea ingreso y que eso le constituya un incremento patrimonial, debe declarar. ¿Listo? Y las deducciones, pues obviamente en la renta, la benevolencia que tiene la renta es que usted no paga sobre el total de ingresos, sino sobre la utilidad que yo tenía, por eso se llama renta. ¿Sí? Por la renta que le quedó, la utilidad que se llama renta líquida, es por el valor, la base sobre la cual usted va a tributar. Entonces, sobre los ingresos que usted tenga, pues usted para generar esos ingresos tuvo que haber incurrido unos costos o gastos. Esos costos o gastos tienen que cumplir unas formalidades y ahorita más significativas aún con todo este tema de la facturación electrónica y ahora la acuse de recibido la facturación electrónica, etcétera, etcétera, siempre otra vez de nuevo en los formales, es donde recaen todas las obligaciones. El pequeño empresario es el que más sufre con esto porque pues digamos que una persona que es emprendedora, que tiene su venta de arepas, qué sé yo, y trata de sacar un local, formalizarse, una persona que vende 20 millones al año,
y de una vez ya empiezan con todas las obligaciones, personas que a duras penas, si le queda un salario mínimo del año es mucho, entonces ya tiene que empezar, se le da más plata en impuestos que realmente en la rentabilidad del negocio. Entonces, para los que son empleados, si tienen vivienda y esa vivienda la están pagando vía crédito hipotecario, pues tendrá que la entidad financiera emitir un certificado de los intereses pagados por ese crédito hipotecario, porque eso es deducible, puede disminuir su base de tributación con esos intereses que haya pagado. Son los intereses, no solo los pagos. ¿Sí? Que es que a veces son muy creativos y siempre empiezan a caer allí. Por eso habla de los intereses. Si usted paga planes de medicina prepagada también le sirve, puede pedir eso. Si usted hace donaciones, algunas fundaciones o todos los fines que persiguen estas entidades, también, y usted esos aportes también le pueden servir para deducir su base de tributación. De pronto tiene dependientes económicos, también tendrá que tener el certificado y todos los documentos que, a la luz del estatuto tributario, constituyan costo de deducción en la declaración del impuesto. Bien, la residencia fiscal, como hablábamos a un comienzo, esto tiene tanto de bueno como de malo. Entonces, primero, aquí ya vamos a declarar renta a todos los que somos residentes fiscales y que hayamos cumplido con alguno de esos topes. Pero resulta que también existen personas que viviendo acá en el país se van al exterior y empiezan a generar riqueza. Ese colombiano no deja de ser colombiano por irse al exterior, ¿cierto? Siempre va a ser colombiano, o sea, es como cuando usted es hijo y usted no deja de ser ex hijo, usted es hijo, hijo para siempre. Lo mismo pasa aquí con la residencia fiscal. Entonces, todos los colombianos, a las personas que sean nacionales o extranjeras y que sean residentes en el país, ya tienen que responder por sus rentas, ya sea de fuente nacional o de fuente extranjera. Entonces ahí volvemos con el tema de cuándo nos conviene ser residentes fiscales y cuándo no. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los paraísos fiscales, han escuchado hablar de todos esos estados donde no se paga una tributación tan, digamos que las tasas de tributación son un poco más bajas que las que tenemos acá en Colombia. Entonces, aquí digamos que la tasa de tributación de una persona natural va hasta el 39%. En algunos países va hasta el 15%, va hasta el 10%. Entonces, a veces esas personas dicen, no, pues yo me voy del país y establezco mi residencia fiscal en otro país donde tenga ese beneficio. Entonces, el primer punto es que cuando yo soy residente fiscal voy a pagar por mis rentas de fuente nacional, es decir, las que genero en el país y las que pudiera generar en el exterior. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Y cuando no hay residencia fiscal, cuando una persona tiene ingresos en Colombia, pero no es colombiano, ¿sí? No es colombiano, es una persona que no es residente fiscal. Esa persona sí va a tener que tributar, pero ya no va a tener que tributar así como lo hacíamos acá, que era sobre las fuentes, las fuentes mundiales, tanto nacionales como extranjeras, sino que ese no residente simplemente va a tributar sobre lo que le corresponde o lo que haya obtenido aquí en Colombia. Es beneficioso, todo depende. Entonces, pero ¿cómo le dice el artículo 10 del Estatuto Tributario? Siempre que vamos a hablar de creación de renta de persona natural, nos van a remitir a ese artículo. Y de hecho, cuando vamos a declarar nuestro formulario, cuando vamos a hacer nuestra declaración, allá la DIAN primero le pregunta, ¿usted es residente fiscal para efectos tributarios? Dígame si sí o no, porque en esto se basa, o a partir de acá, se basa de cuánto es que nos toca empezar a pagar o cuánto es el patrimonio que debemos tener. Si de pronto alguna persona natural, es residente colombiana, y tiene algunas inversiones en el exterior y demás, acuérdense que eso lo deben reportar por ahí. Hay un formato que se llama de declaración de activos en el exterior, que se presenta por allá en abril, junio, en abril, mayo. No significa pagar nada, pero sí es una obligación diligenciarlo. Si no se diligencia, eso también tiene una sanción. Bien, y ojalá con esta reforma tributaria que se viene, reduzcan el tema de sanciones, porque a mí sí me parece que la DIAN recauda más por sanciones que por impuestos. Persiguen a los omisos, que son personas que no le harían gran daño al fisco nacional, sino que es a punta de sanciones que empiezan a amenazarlos y a cobrarles, y las personas que realmente están en ilegalidad, pues no,
no reciben el castigo como debe ser. Y las sanciones, pues, de verdad que son muy altas. Esas sanciones por exógena, yo sí creo que el Estado debe realizar y reducir eso. Pueden dejar sin actividad económica a una empresa, puede quebrar una empresa por una omisión tan sencilla cuando la información está a la mano. En fin, entonces, ¿cuándo va a ser residente fiscal una persona? Ya ustedes saben la implicación que tiene la residencia fiscal. Si la persona es residente, va a responder por todos los ingresos obtenidos en Colombia y en el exterior. ¿Sí? Entonces, no puede ser que usted llegue y diga, ay, sí, yo vivo en Panamá, pero yo soy residente fiscal panameño. Le dicen, no, señor, porque si usted vive en Panamá y usted se la pasa aquí en Colombia, entonces yo le miro el artículo 10. El artículo 10, ¿qué me dice? Dice que la persona que haya permanecido en el Estado más de 183 días. Y no solo 183 días en el año, sino que le habla de que sean continuos o discontinuos. Entonces, ya no es tan fácil porque al Estado también le sirve, o el Estado le conviene, o exige que usted no me puede venir a generar aquí, utilizar todo lo que yo tengo en el territorio para generar sus ingresos y usted va y se me va y dice que vive en otro país. Entonces, que no, que cuando llegan y usted vive por raticos y hace su declaración de renta, 100 millones de pesos de ingresos y su patrimonio es gigantesco y se dan cuenta que y fuera se utilizan los bancos colombianos y se dan cuenta que tienen movimientos más de 1.000 millones. No, si es que yo declaré mi impuesto en Panamá porque yo vivo en Panamá. Señor, pero si usted vive en Panamá, ¿por qué aquí en Colombia tiene más de 200 días continuos? Usted es un residente fiscal, así que me corrige la declaración de renta y me paga lo que le corresponde. Pues lo obtenido aquí y lo obtenido afuera. Entonces, ahí ya empieza a deslumbrarse y empezamos a depurar y podemos llegar a darnos cuenta que tenemos la residencia fiscal colombiana y nos toca pagar por todos los ingresos obtenidos fuera y dentro del país. Bien, también se consideran ingresos fiscales, perdón, también se consideran residentes colombianos aquellos que trabajen en el servicio de Cancillería o en el servicio de embajadores, mejor dicho, todos los que tengan que ver con el servicio exterior colombiano. Es decir, que el hecho de que usted viva en Australia y usted es el cónsul, el canciller, qué sé yo, está vinculado con el servicio exterior colombiano, usted es residente fiscal. Allá en Australia, pues no va a ser residente fiscal porque usted no puede tener doble residencia fiscal. Allá las embajadas, los consulados son extensiones del territorio en otros países. Entonces, si usted vive por allá, tranquilo que usted va a seguir siendo residente fiscal colombiano. Otra de las características en las que muchos caen es que usted llega y se va y queda su pareja aquí. Entonces, allá también el artículo le dice, tranquilo que usted puede irse, pero usted sigue siendo residente fiscal colombiano. No, pero es que yo mis ingresos los genero todo allá y hago todo allá. Sí, pero cuidado porque usted, su cónyuge, vive aquí en Colombia. Entonces, ahí hay uno de los requisitos que lo hacen residente fiscal. Si su cónyuge no vive acá, o usted dice se separó de ella, pero no hay nada legalmente que diga que se han separado, se sigue siendo residente fiscal porque su cónyuge está aquí. Si no está su cónyuge, entonces usted recibe ingresos allá y acá, aquí tiene unos inmuebles, los tiene arrendados, genera ingresos o tiene alguna actividad que le genere ingreso y de pronto al computar esos ingresos, tanto los de afuera como los de acá, le suman que más del 50% de los ingresos son colombianos, usted es residente fiscal. O todo el patrimonio que usted tiene, más del 50% de ese patrimonio es administrado acá, eso lo convierte en residente fiscal. Es decir que ahorita que con todo este tema de la globalización, han caído muchas personas acá, han caído muchos inexactos y muchos omisos por no prestarle atención a eso. Bien, ya como habíamos hablado del patrimonio y de las causales o los requisitos que nos convierten en declarantes de renta, pues hablemos de qué es cada uno. En el patrimonio, pues tenemos el patrimonio contable y el fiscal. El patrimonio para los obligados a llevar contabilidad, pues tendrán sus connotaciones, sus características de cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad y el fiscal para las depuraciones en efectos tributarios que haya lugar. Entonces, siempre para la declaración de renta de personas naturales siempre nos van a hablar del patrimonio bruto. Así que, por favor, señores, el hecho de que yo tenga un crédito, perdón, yo tenga un inmueble o un bien patrimonial, qué sé yo, sea un inmueble, sea un vehículo, sean inventarios, qué sé yo, y que usted lo deba todo, eso no significa que usted no tiene nada para efectos tributarios, efectos fiscales. Si usted tiene un inmueble que vale 200 millones de pesos y de pronto debe 220,
porque eso pasa con los intereses y todas las arandelas que hay en esos créditos. Usted debe más de lo que tiene, no importa, su patrimonio bruto es de más de 160 millones de pesos. Eso lo obliga a declarar, ¿cierto? Que el patrimonio líquido sea cero, eso es otro tema. Pero para efectos de la declaración, usted tiene que cumplir esa obligación por tener un patrimonio superior a los 160 millones. Recuerde que el patrimonio es todos los bienes y derechos que la persona natural tenga y que acrediten su propiedad. Aquí pasa cuando los hijos van y le prestan el nombre a la mamá o la mamá le presta el nombre a los hijos, o en los cónyuges también. En los cónyuges todo es patrimonial en la sociedad conyugal, pero tributariamente cada uno es responsable por lo que tenga. Es decir, si en la escritura quedaron los dos, cada quien declarará su parte correspondiente. Si en la escritura quedó uno solo, pues declarará ese solo a quien esté en nombre el bien que se haya adquirido. Pero entonces todo lo que esté a mi nombre, que sea tangible o intangible, es parte de mi patrimonio y luego sumar para contemplar la causal del patrimonio bruto en los requisitos del 92 de los obligados a declarar. Bien, aquí hay un patrimonio bruto, ahora vamos a hablar de un patrimonio fiscal. El patrimonio fiscal, pues, existen ya unas depuraciones, artículos 68 y subsiguientes, donde yo puedo establecer lo que es el costo fiscal de los bienes en los que yo he incurrido, los bienes que me respaldan en las operaciones que yo tengo. Bien, entonces, las personas que están obligadas a llevar contabilidad, porque hay algunas personas naturales que aún no se han formalizado y son grandes, yo les recomiendo siempre cuando una persona natural tenga un movimiento significativo de ventas, compras, ya constituyan una persona jurídica. No es sano que una persona natural tenga, ya cuando son muy significativos, tenga todavía bajo su nombre toda la operación. Uno nunca sabe en la vida cómo le va a ir, qué va a pasar. Para efectos de organizar todo su árbol empresarial, pues yo recomiendo siempre constituir una persona jurídica, es más fácil de administrar. Pero digamos que todavía lo hay. Y si es una persona natural que está obligada a llevar contabilidad, pues debe su patrimonio, su costo fiscal en los bienes adquiridos va a ser el precio de adquisición, más los costos que tenga que hacer, las mejoras si las hay que hacer, las reparaciones efectivamente si las hay, inspecciones que sean susceptibles de incrementar el valor de ese bien que se tenga, ¿sí? Todo hasta que esté disponible para su uso, es decir, que hasta que estén en óptimas condiciones de uso, ya todas esas adiciones que usted le hizo, todos esos paqueticos que usted le fue invirtiendo, van a incrementar su costo. ¿Esto para qué sirve? Si usted compró una casa de 200 millones y les hizo mejoras por 200 millones, su costo fiscal es de 400 millones, así el valor catastral sea de 300. A usted le conviene más declararlo por todo el valor que incurrió, porque al momento en que llegara a tener una enajenación, pues ese costo fiscal va a ser el que le sirve para disminuir su ganancia ocasional. ¿Bien? Ok, entonces están los obligados y los no obligados a llevar contabilidad. En los que no están obligados a llevar contabilidad, pues podrán usar lo que está en el autoavalúo catastral como un costo fiscal al momento de hacer la declaración y que lo puedan tener para su costo en las ganancias ocasionales si llegan a haber alguna enajenación. Ahí tenemos un patrimonio bruto. Las deudas también son importantes en la declaración de renta, ¿cierto? Porque no quiere decir que todo lo que yo tengo, no quiere decir que todo lo que yo tengo, pues no lo adquirí de la nada. Entonces, a veces usted tiene unos ingresos de 12 millones de pesos y tiene un patrimonio de 500. Si usted tiene un patrimonio de 500 con 12 millones de ingresos, algo está pasando ahí, eso no es normal. Pero resulta que por usted tiene un patrimonio de 500 millones, tiene un préstamo de 450 millones. Ah, ya es razonable. Pero para que yo pueda soportar ese pasivo, tengo que tener un origen que me lo respalde. Y un pasivo siempre lo va a constituir nace de algún desprendimiento de recursos que haya hecho el contribuyente para obtener ese patrimonio. Bien, el patrimonio es súper, digamos que las deudas, yo no recomiendo las deudas porque pues las deudas lo que hacen es cada vez son un retroceso, pero para efectos fiscales las deudas sanas me refiero a aquellas deudas que se adquieran para adquirir patrimonio. Es bueno porque pues fiscalmente te ayudan, vimos que cuando yo compro un inmueble y tengo intereses,
para ese crédito hipotecario son deducibles de renta, entonces eso nos ayuda. En ese caso las deudas son buenas. Cuando son deudas de vacaciones, de fiestas, esas deudas en lo personal, las finanzas personales, pues no nos van a ayudar a mejorar la situación. Importante, todos los pasivos no es que yo me los invente, yo diga, uy, venga, yo más o menos debo esto, al de la tienda le debo 5 millones, al de la cantina 2 millones, no. Los pasivos tienen que tener un respaldo de fecha cierta, y obviamente para los obligados a llevar contabilidad, pues tendrán las facturas y los pagos de nómina, etcétera, todo lo que constituye una obligación pertinente. Para los no obligados a llevar contabilidad, si tienen alguna deuda, pues tendrán un pagaré, una letra, pero que eso sea de fecha cierta. No se les vaya a ocurrir por allá que las provisiones o que ustedes, los que están obligados a llevar contabilidad un impuesto diferido, eso para efectos tributarios no constituye una deuda. Bien, ya hablamos de patrimonio, del patrimonio bruto y el patrimonio líquido después de restar el pasivo. Ahora vamos a hablar de los ingresos porque en la renta o declaramos por ingresos o declaramos por patrimonio. Siempre que hablemos de ingresos, lo primero que tenemos que mirar es que sea un incremento patrimonial, que esa plata que yo recibo me va a generar un incremento patrimonial. Ahí va a constituir un ingreso. ¿Qué es ordinario? Es decir, yo trabajo, me pagan un salario, o extraordinario, vendí una casa y me gano un mínimo, pero al vender la casa, pues eso fue un ingreso por ganancia ocasional. Ya puede que no tenga que pagar nada, pero ya me va a constituir un ingreso porque voy a tener que un incremento. Salgo el inmueble y tengo una cuenta bancaria si nos van a consignar. Pero siempre cuando hablemos de ingresos es que me constituya un incremento en mi patrimonio. No importa que tenga que ser en efectivo, puede ser en efectivo o en especie, o tener alguna equivalencia de pago, es decir, si a mí me pagan con una máquina, pues también eso es un ingreso. Para efectos fiscales se constituye ingreso, se reconoce como ingreso. Para los no obligados a llevar contabilidad, pues es cuando efectivamente lo recibo, y cuando los obligados a llevar contabilidad es por causación, es decir, que las personas naturales que somos empleados, pues no vamos a tener, el ingreso se reconoce por el pago del salario y la nómina. Mientras que una persona que es comerciante tiene más factura y puede que la factura sea 90 días, pues esa persona va a reconocer el ingreso, se le realiza el ingreso tan pronto emita la factura. Importante, los ingresos solamente son del periodo. Es decir, que si usted en diciembre le dicen, tome, yo le pago 100 millones de arriendo por el inmueble que me va a arrendar y ese arriendo es por todo el año 2022, pues en diciembre usted no va a llevar en el 2021 no vamos a llevar ese ingreso de 100 millones porque esa plata corresponde al año 2022. Que usted se la entregaron por anticipado es diferente. Siempre los ingresos para efectos fiscales van a ser los realizados del periodo porque el impuesto de renta es un impuesto de periodo. Bien, en los dividendos, si no hay que recibir la plata en efectivo ni nada, sino que simplemente cuando la empresa decrete dividendo, la persona natural ya es sujeta a ese cobro y debe reconocer esos ingresos por esos dividendos que le van a pagar. Y en la venta de inmuebles, hasta cuando se reconozca la escritura pública o se lleve a escritura pública el valor del inmueble. Bien, nosotros tenemos ahorita para el 2021, esto no ha cambiado todavía, va a cambiar muy probablemente, pero ahorita lo que vamos a declarar en el 2021 es las tres cédulas que tenemos. Tenemos la cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos. La cédula general nos comprende lo que son rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales, y las otras dos son las pensiones y los dividendos. Para lo que son rentas de trabajo, pues efectivamente lo que corresponde a la prestación de un servicio personal son las que vamos a declarar allí. Allí tenemos entre otros salarios, comisiones, todo lo que sea compensación de servicios personales. Las rentas de capital, pues su nombre lo dice, es aquel capital que empieza a generar rendimientos, que esto es susceptible, aquí cuando hablan de rentas presuntivas o impuesto al patrimonio, viene a castigar un poquito todo esto. Y las no laborales, pues vamos a tener ni lo que está en rentas de trabajo, ni lo que está en rentas de capital. Podemos encontrar honorarios en rentas de trabajo y honorarios en rentas no laborales. Lo que pasa es que en las rentas no laborales, cuando usted presta honorarios y tiene vinculada a más de 2 personas, pues ya no es una renta de salarios, no es una renta de trabajo, sino es una renta no laboral. Bien, tenemos todas las demás, actividades de agricultura, ganadería. Tenemos lo que son ventas de activos, recompensas, es decir, si usted de pronto recibió pagos, el único pago que recibió en el año fue por una recompensa, pues eso lo declarará en la cédula de renta, en la cédula general, en
la columna de rentas no laborales. Bien, existen los ingresos no constitutivos de renta, los aportes que usted haga obligatorios a salud y pensión, pues los puede restar allí. Las rentas exentas de trabajo, el 25% todavía renta exenta. Esto es lo que se pretende dejar únicamente como depuración en los ingresos que yo recibo. Actualmente tenemos hasta un 40%. De ese 40%, un 25% corresponde a la renta exenta contemplada en el artículo 206. Pero eso es probable que lo dejen solamente hasta allí y quiten lo que sean aportes voluntarios, lo que sean aportes en cuentas AFC. Digamos que no es que no vaya a poder hacer aportes voluntarios ni aportes en cuentas AFC, simplemente los puede hacer, pero que no le van a servir para depurar su renta. ¿Eso es bueno o malo? Eso depende de la capacidad que cada persona tenga. Lo que pasa es que pues esto se creó como un incentivo a la construcción, un incentivo a los fondos de ahorro, de inversión, de dinamizar la economía, etcétera, pero de pronto lo acaban. La renta exenta de cesantías aún persiste. Bien. Las deducciones que ya la hemos hablado, en las rentas de capital, siempre lo que son aportes a la seguridad social, siempre van a ser un ingreso no constitutivo de renta en la depuración de mis ingresos. Bien, las deducciones, ojo, cuando ustedes van a meter sus deducciones, vayan a incluir sus deducciones, siempre miren estos tres requisitos, que tengan una relación de causalidad, de necesidad y de proporcionalidad. ¿Sí? La de causalidad que corresponde directamente a la operación, de necesidad que sea obligatoria su recurrencia y de proporcionalidad que pues sea mesurado su uso. Usted no va a vender 100 millones de pesos y va a tener una asesoría por 200 millones de pesos. O sea, no tiene sentido. Y por dividendos y pensiones, entonces en las de pensiones tenemos todos los conceptos de pensión que existen, bueno, las depuraciones que se le pueden hacer, si hay aportes a la seguridad social se le da. Actualmente están exentas hasta las pensiones de 1.000 UTs, es decir, 38 millones de pesos. Y ojo, que si usted es un pensionado en Colombia, pero sus ingresos son de pensiones de otro país y ese país no pertenece a la CAN, eso es un ingreso grave. Bien, los dividendos, pues por cuotas de participación y demás, también se pueden depurar si hay aportes a la seguridad social y demás. Y las tablas que vamos a usar son las del 241 y 242. El 241 es las que van de todas las personas de la cédula general, cuya tarifa está marginal, desde el 19 hasta el 39%. Y los dividendos, pues que también la quieren modificar, está solamente, hay 300 unidades de valor tributario exentas del impuesto. Ojo que ya ahorita, en 15 días después de la posesión del nuevo gobierno, 2 días después, estamos empezando con este. Este es el límite máximo, ¿sí? Si ustedes quieren empezar a diligenciar su declaración de renta, desde ya lo pueden hacer. Empezamos desde el 9 de agosto hasta el 19 de octubre. Bien, Germán, tienen mi correo, cualquier cosa que lleguen a necesitar, estaremos con todo el gusto abiertos a informar. ¿Quedamos abiertos a preguntas, Carlos? Germán, mucho gusto. Yo soy Silva, periodista de Latinpyme. Carlos ha tenido un inconveniente, entonces vamos a continuar. Perfecto. Vamos a darle paso a la encuesta de todas las charlas empresariales, donde se le pregunta a la audiencia si el conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy para motivos de calidad y de ofrecer charlas cada vez mejores para todo nuestro público. Bueno, agradecemos a todo nuestro público por contestar esta encuesta que es tan valiosa para nosotros. Y vamos ahora a darle paso a algunas preguntas que tienen los asistentes a esta charla empresarial. Acá nos pregunta Jenny Laine Mesa, pero en conclusión, todo colombiano, así haya estado 183 días por fuera, que su patrimonio es mayor en el exterior, que no tiene, debe declarar en Colombia. Hay que mirar muy bien esos requisitos del artículo 10. Es probable que sí tengamos la obligación de declarar. Ahora, se salva, digamos que la persona vive en el exterior y de pronto tiene algún patrimonio acá y ese patrimonio le generó rendimientos, le generó ingresos y esos ingresos fueron todos sometidos a retención en la fuente. Son los contemplados en el artículo 406, 407 al 411 por esos conceptos, si esos ingresos fueron por esos conceptos, si le aplicaron retención a la totalidad de sus ingresos, no está obligado a declarar renta. Por lo demás, sí nos toca mirar cada parte para determinar si existe obligación o no.
Gracias, Germán, por su respuesta. Vamos con otra pregunta de Liz Leguizamón. Ella dice, buen día. Si una empresa reporta en exógena y genera certificado de ingresos y retenciones por el monto total de los salarios, pero no pagó todos los salarios en su totalidad, ¿cómo se debe declarar ya que los ingresos no fueron efectivamente recibidos y puede generar una diferencia entre lo que la empresa reportó? Bueno, ahí, buena pregunta. Eso ocurrió. Resulta que allá el artículo 26, el artículo 27 y 28 nos hablan de la realización del ingreso para las personas naturales. Y para la persona natural, el ingreso se entiende recibido es por efecto de caja. Es decir, cuando la plática la tengamos en el bolsillo. Si yo no soy una persona obligada a llevar contabilidad, mi ingreso se entiende realizado cuando yo recibo el dinero. Como no lo he recibido, pues yo no tendría cómo declararlo. Ahí va a haber una incompatibilidad, en la deducción que tomó la empresa versus el ingreso que tiene el empleado, porque el empleado no va a declarar un ingreso que no ha recibido. ¿Sí? Ahora, la empresa, si lo hizo, me parece muy ingenuo cometer un error de estos, pues los salarios no son deducibles y no están cancelados. Entonces, va a haber, de pronto va a llegar un persuasivo diciéndole que, por favor, mire que los ingresos que usted declaró no concuerdan con lo reportado por terceros, pero hay una justificación. Pero para que usted declare, si le entregaron un certificado de ingresos con unos ingresos que no fueron, eso está mal y tienen que replantearlo y arreglarlo. Gracias, Germán. Tenemos otra pregunta de Ever López. La información exógena que publica la DIAN en el usuario Muisca de cada uno, si es creíble, cuando aparecen allí conceptos que no reconocemos, ¿qué podemos hacer? Bueno, esa información tiene que ser creíble. Lo que pasa es que pues somos humanos y de pronto existen algunos errores al momento de hacer el reporte. Pero esa información debe ser creíble desde el punto de vista que la información allí reportada son las deducciones, es decir, la persona reportante es la más interesada en que esta información esté bien presentada, porque es el soporte, además de todos los requisitos que hay que cumplir, es la confesión de las deducciones y los ingresos que yo obtuve para pagar mi impuesto de renta. Es decir, que si yo estoy reportando mal, la persona que estoy reportando, pues me va a hacer un reclamo naturalmente y me toca corregir la declaración, la reporte exógena y eso tiene unos costos altísimos, me parece a mí. Luego, la persona que tiene que reportar tiene que verificar que eso está bien. Si quien aparece reportado allí, digamos que la información exógena es una ayuda para el contribuyente, no significa que lo que esté reportado sea lo que yo tengo que declarar, porque pues como si el que reporta se le fue un cerito de más, pues quedo yo fregado. Yo lo que tengo es que ir a hacer a decirle al señor que me está reportando que corrija su declaración porque, un ejemplo, si él me pagó 10 millones y se le fue un cerito de más y me reportó 100, pues él tiene que corregir su declaración, su información exógena y reportar los 10 millones y no los 100. Con los conceptos que haya reportado de una forma loca, digámoslo, si me aceptan la palabra, eso no puede ser. Entonces, cuando yo voy a declarar, yo declaro, yo simplemente utilizo esa información reportada por terceros es para corroborar que la información que yo estoy declarando está bien, porque quien es responsable de la declaración de renta es el contribuyente, no las personas que lo reportaron. Entonces, si a mí me reportaron 100 millones y yo me gané 10, pues yo voy a reportar 10, porque tengo mis soportes, tengo mi certificado de retención, tengo mi consignación por los 10 millones y no por 100. Entonces, yo voy a declarar es por lo que la realidad económica mía, del contribuyente. Vamos con otra pregunta, todavía tenemos tiempo, de Zoraida Herrera. Dice, ¿qué pasa, por ejemplo, si declaré en el 2020 y en el 2021 no declaré porque no estaba obligada y ya este año me corresponde declarar nuevamente? No ocurre nada, el impuesto de renta es un impuesto de periodo, es decir, yo declaro por el periodo que me corresponda si cumplo con esos requisitos. Ahora, por ahí el artículo 6 nos habla de las declaraciones voluntarias. Si yo quiero hacer la declaración, la hago siempre y cuando haya estado sujeta a retención de la ofensa. Hay unos requisitos allí que toca leer muy detalladamente. Y si yo quiero hacerlo voluntariamente y quiero que eso tenga efectos legítimos, efectos legales, hago la declaración voluntaria, pero no es obligación hacer la declaración por periodo. El hecho de que yo la haya hecho en un periodo anterior no significa que la tenga que hacer, que quede obligado a hacerlo de ahí en adelante.
Alcanzamos a hacer otra pregunta. Paola Andrea Ocampo dice, si una persona que presta plata con hipoteca y por el tema de cobro de esta cartera de mora se obtiene finalmente el inmueble, ¿cómo ingresaría ese inmueble al patrimonio como un ingreso o solo movería el patrimonio? Bueno, quiero entender que vendimos el inmueble y lo vendimos con un crédito hipotecario. Si se vendió el inmueble, hay una ganancia ocasional, es una disminución del patrimonio, y si se lo pagaron, si se vendió y se lo pagaron, eso entra a su cuenta bancaria o en la caja, en el bolsillo. Total, sigue siendo patrimonio, hay simplemente un traslado de un movimiento de patrimonio, ahí no ocurre nada. Si usted adquirió el inmueble vía préstamo hipotecario, leasing, lo que corresponda, simplemente va a declarar su inmueble como patrimonio bruto y allá en el formulario le va a pedir que diga cuáles son las deudas que tiene, pues usted va a declarar las deudas del préstamo que tenga. Si obtuvo ingresos, a esos ingresos le puede cobrar los intereses que esté pagando por esa hipoteca. No sé si contesté bien la pregunta. Germán, muchas gracias por participar en este espacio de Latin Pyme y a nuestra audiencia la esperamos en nuestra próxima charla empresarial eh, con un interesante tema sobre las estrategias de inbound marketing efectivas en las redes sociales. Perfecto, yo quedamos atentos. Aquí está la información. Quien de pronto requiera alguna asesoría, con mucho gusto estamos prestos a atender. Les deseo una feliz tarde y que estén muy bien.